Señora presidenta, señorías, esta iniciativa que les presenta el Grupo Parlamentario Socialista contempla un propósito importante y varias razones. El propósito es el de recuperar el subsidio para desempleados mayores de 52 años que el Gobierno del Partido Popular suprimió con la reforma laboral del año 2012. Y las razones son de índole diversa. Razones, desde luego, de justicia social, porque se trata de ir recuperando los derechos recortados con la excusa de la crisis, especialmente en relación con colectivos vulnerables como los parados mayores de 52 años. Hay también razones de eficiencia económica, porque el Gobierno se empeña en financiar la recuperación a costa de la capacidad de los trabajadores y de los parados para consumir y para ahorrar. Y esta es una estrategia, señorías, errónea, propia, además, de economías débiles, frágiles. Y hay razones, desde luego, por qué no decirlo, de oportunidad política, porque mientras se proclama que la economía crece viento en popa y las empresas presumen de beneficios millonarios, resulta, señorías, absolutamente insoportable mantener aquellos recortes brutales, injustos, que se aplicaron al grito de no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. De verdad que hoy, con la economía creciendo al 3%, señorías del Partido Popular, pagar el subsidio para parados mayores de 52 años equivale a vivir por encima de nuestras posibilidades. Nosotros entendemos que no, señorías. El tratamiento que se ha dado durante estos años a los parados ha sido injusto, muy injusto. Pero el tratamiento que se ha dado a los parados con más dificultades de reinsertarse en el mercado laboral, a los parados mayores de 52 años, señorías, raya en el ensañamiento. Un ensañamiento tan difícil de asumir como de explicar. No sé si muchos españoles son conscientes de que el gasto público destinado a prestaciones para parados ha caído en nuestro país de 30.000 millones en el año 2011 a 18.000 millones en el año 2017. 12.000 millones de euros de recorte. Un recorte, además, imposible de justificar, porque es verdad, es cierto que hay menos paro, pero también es verdad que el paro, por desgracia, no ha caído tanto como el gasto en prestaciones. El paro no ha caído en más de un 40%. Y es verdad, desde luego, que hay todavía más de 2 millones de españoles parados que no reciben ninguna ayuda del Estado. La EPA del tercer trimestre de este año habla de más de 3.900.000 parados. Y el Servicio Público de Empleo solo pagaba 1.900.000 prestaciones en este mes de agosto pasado. Es decir, hay más de 2 millones de parados en nuestro país que no reciben ninguna ayuda del Estado. Y con la economía creciendo al 3%, señorías, ustedes se están permitiendo recortar año tras año el gasto en prestaciones por desempleo. Injustificable. ¿Cómo se puede justificar que con más de 2 millones, insisto, de parados sin ninguna ayuda se recorten ejercicio tras ejercicio los gastos en prestaciones por desempleo? No sé si logran dormir por la noche bien en el Ministerio de Empleo. A mí, desde luego, en su lugar me costaría. Pero insisto en que el trato a los parados más vulnerables, a los mayores de 52 años, ha sido más que injusto, puro ensañamiento desde el año 2012, en 3 fases. Primero, se les ocurrió facilitar su despido, el despido de los mayores de 50 años de las grandes empresas, eliminando las restricciones para incluirlos en los expedientes de regulación de empleo. Y cuando se aseguraron de tener a muchos mayores de 50 años en la calle, les recortaron las prestaciones. A los mayores de 52 años directamente les eliminaron el subsidio, eliminado, no recortado, eliminado a los mayores de 52 años. Y a los mayores de 55 años les dificultaron el acceso al subsidio por la vía de contabilizar la renta de toda la familia, no solo del beneficiario, sino del conjunto de la familia. Eliminación del subsidio a mayores de 52 años, dificultar el acceso al subsidio a los mayores de 55 años. Pero no contentos con mandar a los mayores de 50 años a la calle y recortarles la prestación, además, tercera fase, les dieron un tijeretazo a su pensión.
obligándoles a jubilarse de manera anticipada y negándoles la posibilidad de rellenar, como hacían antes, las lagunas de cotización. Primero, facilitan el despido de los mayores de 50 años. Después les recortan el subsidio de desempleo y finalmente les dan un tijeretazo a su pensión. Pero, señorías del Partido Popular, ¿qué les han hecho a ustedes los mayores de 52 años en este país? ¿Qué les han hecho a ustedes? Para justificar este ensañamiento. ¿De verdad se creen ustedes esas encuestas que dicen que el voto de los mayores de 50 años está consolidado para la derecha en este país? ¿Se creen eso o se piensan que los mayores de 50 años ya han acumulado suficiente ahorro y patrimonio para sobrevivir a pesar de la crisis? Pues les voy a desengañar en los dos argumentos, porque la gran mayoría, señorías, de los parados mayores de 52 años a los que ustedes niegan el subsidio viven al borde de la exclusión, muchos de ellos, además, con sus familias a cuestas. Y además les diré, señorías, que aquí no hay voto consolidado para nadie. El voto se gana día a día y el voto, con este tipo de decisiones, por cierto, se pierde también día a día. Por eso, señorías, es hora de hacer justicia y corregir esta situación. Por eso proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años y proponemos mantenerlo hasta que sea necesario, es decir, hasta que el mayor consiga un empleo digno o se jubile con carácter ordinario sin recortes añadidos. Señorías, lo proponemos por justicia social, lo proponemos por eficiencia económica, lo proponemos también por oportunidad política, porque nuestra economía está creciendo y ahora resulta absolutamente insoportable mantener los recortes de antaño, y lo proponemos también por dignidad, porque la dignidad de un pueblo se mide también por cómo trata a sus colectivos más desfavorecidos y vulnerables. Muchas gracias.